El chavismo en su era 3.0 no abandona sus viejas prácticas, las adapta, las sofistica y las globaliza. Luego del 3 de enero, la maquinaria comunicacional se reordenó en torno a Delcy Rodríguez con una rapidez que podríamos llamar increíble. Símbolos, propagandas digitales, censura disfrazada y ataques a la prensa. Ellos proyectan legitimidad y estabilidad mientras manipulan las narrativas y exportan su relato a escala global. En este especial, con Adrián González, director de Cazadores de Fake News, vamos a entender cómo opera en su tercer momento la tolda roja. Adrián, bienvenido a Impacto Venezuela. Hola, Catherine, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y estar con nosotros hoy. El arranque del chavismo 3.0. Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, vimos cómo la propaganda, como acabo de mencionar, se reordenó rápidamente en torno a Delcy Rodríguez, incluso con símbolos como la toma de posesión, la entrega del bastón de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y campañas digitales de alto impacto, ¿no? ¿Qué elementos desde Cazadores de Fake News identificaron en ese primer mes que muestra cómo el chavismo logró la caída de Delcy Rodríguez en un momento tan abrupto como fue la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, transformando la derrota en narrativa de continuidad, lo cual a la fecha continúan manteniendo en su línea comunicacional, diciendo como que somos los mismos, pero hemos mejorado? Yo creo que inicialmente hubo una especie de momento de shock o de unos 15 días de shock en los cuales no se había internalizado al 100% que había un cambio, que era necesario un cambio y que quizás Maduro no iba a volver tan a corto plazo como se pudo haber supuesto inicialmente. Eh, Creo que una de las primeras narrativas que fueron detectadas tuvo que ver con Maduro precisamente y con Cilia Flores, en el sentido de que se impulsó esta narrativa sobre, bueno, Maduro es el presidente, realmente aquí hay una situación de prisioneros de guerra, y de alguna manera para transformar esa derrota militar evidente en una especie de justificación, ¿no? Bueno, realmente lo tomaron porque es un prisionero de guerra y por lo tanto hay que de alguna manera defenderlo de esa manera, ¿no? Yo creo que eso fue una de las... Hubo varias, digamos, narrativas que se impulsaron al inicio de enero. Eh, yo creo que esa fue una de las más importantes. También se vio aquella especie de propaganda tranquilizadora de la B de venceremos, ¿no? De, mm, que el gesto que hizo Maduro cuando llegó a Estados Unidos, eso de alguna manera se intentó vender como si hubiese sido una señal tranquilizadora de todo esto forma parte de un plan, etcétera. Yo creo que esas narrativas con el paso de la semana fueron cayéndose poco a poco. Hay algunas personas que son muy, digamos, apoyan mucho a Nicolás Maduro, a la gestión de Nicolás Maduro, que todavía siguen utilizando esos símbolos, digamos, esas narrativas que se propusieron inicialmente. Pero yo creo que han evolucionado mucho. Con el cambio de las semanas han evolucionado mucho y vemos muchas más cosas relacionadas con Delcy Rodríguez que en sí sobre Nicolás Maduro. Censura y propaganda. Adrián, para finales de enero, el Instituto de la Prensa y Sociedad Venezolana documentó detenciones a periodistas, cierres a medios, cierres a emisoras, amenazas a medios por parte de actores del gobierno, entre ellos principalmente Diosdado Cabello. Lo vimos en su programa con El Mazo Dando, cómo lo hizo cuando Venevisión, luego de muchísimos años, habló de algo diferente que no fuese en torno a la línea comunicacional que se apegaba al chavismo, ¿no? Y aparte, recientemente, en la marcha del pasado 9 de los sindicatos y trabajadores, se registraron agresiones a trabajadores de la prensa. Pero a la par hemos visto cómo la propaganda oficialista se amplifica sin competencia, ¿no? Y esto ha escalado incluso a tener un pendón gigante en Caracas con la cara de Delcy Rodríguez, una frase muy particular referente a la confianza, y da la impresión de un inicio de campaña silencioso en sentido electoral. En torno a ello, ¿qué nos revelan estos episodios sobre la manera en que el chavismo combina represión con propaganda para poder controlar el relato público?
¿Y cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta como ciudadanos y también como periodistas? O sea, ¿qué es lo que debemos prestar más atención aquí? Mira, en primer lugar, yo creo que hay que comprender que el chavismo no es tan homogéneo como suele pensarse, ¿no? Eh, sí se nota que hay cierta intención, al menos eh, públicamente, de la parte de la ala de los Rodríguez, de las personas que forman parte del Ministerio de Comunicación, en realizar algunos cambios que a todas luces son insuficientes porque el mismo aparato se mantiene en pie, ¿no? Hay otros actores, como en el caso de Diosdado Cabello, colectivos, como hemos estado viendo estos meses, que realmente no se pliegan necesariamente a esta línea que se dicta de parte del Ejecutivo, por parte del Ministerio de Comunicación, ¿no? Realmente son actores que no necesariamente tienen que obedecer de forma vertical, aunque tradicionalmente ha habido verticalidad por lo menos durante la gestión de Nicolás Maduro, hubo verticalidad con respecto a lo que son las narrativas, las líneas discursivas que se enviaban desde el ministerio, y generalmente todas las partes las repetían, las amplificaban, se plegaban a esas estrategias, ¿no? Pero en esta ocasión no necesariamente todo el mundo se está plegando. Eso es bastante notable con respecto a las personas que están alrededor de Diosdado Cabello, que, bueno, al menos públicamente Diosdado Cabello sí se manifiesta que está apoyando a Delcy Rodríguez, etcétera, pero en la práctica se ven cosas distintas, ¿no? Y yo creo que eso por un lado. Ahora, con respecto a lo que pareciera ser una campaña de Delcy Rodríguez, mira, cuando uno empieza a investigar este tipo de campañas políticas, y uno indaga en el background y en la forma de pensar de distintos analistas políticos de Latinoamérica, o mejor dicho, de estrategas políticos, porque esto tiene que ver con estrategia política, uno comienza a darse cuenta que realmente las campañas nunca inician per se, ¿ya? Quizás cuando hay un proceso electoral a punto de ocurrir, que comienza oficialmente la campaña, se invierte más dinero en publicidad, etcétera, ¿no? En marchas o en giras a nivel nacional. Pero hay estrategas políticos que han estado trabajando con el gobierno de Venezuela o con la administración de Maduro y bastante probablemente actualmente con la de Delcy Rodríguez, que saben muy bien que Delcy Rodríguez puede ser una candidata, ¿ya? Y es bastante probable que lo sea. Por lo tanto, desde este momento ella debería estar de alguna forma en una campaña discreta. Eso es algo que se nota, hay personas que lo sospechan, pero a nivel de estrategia política es evidente. Sofisticación digital y dimensión internacional. Ustedes desde Cazadores de Fake News revelaron la operación Hispan Online, que son falsos noticieros en YouTube, sitios web y redes sociales, lo que acumuló millones de visualizaciones, por supuesto, en estos canales, ¿no?, digitales. Pero todo esto en torno a proyectar una imagen positiva del chavismo y, por supuesto, a su vez de Delcy Rodríguez o de el nuevo reacomodo del gobierno, ¿no? Respecto a ello, ¿qué riesgos esta propaganda plantea en cuanto al periodismo internacional? O sea, ¿qué riesgos plantea que la propaganda se disfrace cada vez más en el periodismo internacional en sí? Varios puntos aquí que hay que señalar. La operación Hispan Online es llamativa, pero yo no creo que tenga como objetivo el periodismo internacional o confundir de forma internacional, por lo menos a lo que pensamos de forma inmediata, ¿no? O sea, periodistas, medios de afuera. En primer lugar, la fase o la porción de esa operación de influencia que estaba en YouTube estaba orientada a usuarios adentro de Venezuela, porque la publicidad se estaba pautando en Venezuela, es decir, 47 millones y medio de visualizaciones de esos videos de YouTube eran principalmente de venezolanos. Entonces, de alguna forma se estaba tratando de convencer a los venezolanos, o no necesariamente de convencer, sino de, si hay un venezolano que quiere ver algún programa de algún podcast de noticias en YouTube, que puede ser crítico, al menos utilizando esa estrategia iba a haber otra cara de la moneda, es decir, iba a haber a
estos falsos periodistas, falsos presentadores que realmente eran actores, hablando bien sobre Delcy Rodríguez. Entonces, de alguna forma era como contraponer una idea con otra, tratar de hacer una equivalencia. Bueno, hablan bien de un lado, hablan mal de un lado. Yo no estoy muy seguro que eso funcione mucho, porque realmente no estamos en 2016, en 2017. Ya la gente sabe muy bien cómo opera la propaganda digital, pero es bastante probable que, bueno, de esos 47 millones y medio de visualizaciones, alguien se haya comido esa propaganda. Bueno, mira, aquí hay algunos noticieros que están hablando bien de Delcy Rodríguez. Eso por un lado. Por otro lado está la parte de la operación que está en redes sociales y que está en las páginas web. Realmente en este momento nosotros sabemos que hay esas cuentas en redes sociales tienen una cantidad muy pequeña de seguidores. Por lo tanto, no se puede sobreestimar, también es un error decir, bueno, crear un montón de cuentas falsas y están engañando a un montón de gente. No, en redes sociales no ocurre eso. Y las páginas web, que son 30 páginas web, están activas en la actualidad. Pero la hipótesis que tenemos en este momento es que esas páginas web no están destinadas a consumo humano, sino que podrían estar generando una cantidad inmensa de contenido, no solamente a favor de Delcy Rodríguez, sino a favor de algunas otras personas que puedan ser clientes de la empresa de comunicación política que está detrás de esto, de alguna manera para realizar polución digital en redes sociales y utilizar eso para alimentar herramientas de inteligencia artificial. Okay. Entonces, esa es una hipótesis bastante plausible, porque hay una operación de influencia similar que está vinculada con Rusia, que se llama popularmente la red Portal Combat, que está haciendo eso. De alguna manera, una gran cantidad de artículos generados con inteligencia artificial que no son leídos por humanos, sino por máquinas. Pero en ese mismo punto, tomando en cuenta que aunque eso está dirigido, por lo menos lo de YouTube, está dirigido a un público venezolano, ¿no? Esas mismas visualizaciones no pueden hacer que el algoritmo lleve esa información a planteamientos internacionales y que la misma gente empiece a adoptar esa información como real. Bueno, yo creo que hay distintas estrategias. No necesariamente por allí es que se va a tratar de influir en medios de comunicación internacionales. Yo creo que esta nueva administración ha sido bastante quizás ágil para tratar de acercarse a medios de comunicación internacionales. Hay algunos grandes medios de comunicación de Legacy Media que han entrado a Venezuela, han hecho entrevistas, han hecho coberturas en algunas zonas remotas de Venezuela, como San Juan de Unare, por ejemplo, cosas que el periodismo tradicional no suele hacer. Eso, por supuesto, tiene que venir de alguna manera con algún tipo de permiso, algún tipo de protección, ¿ok? Y yo creo que eso ha sido explotado de alguna manera por medios de comunicación internacionales, que por supuesto en su buena fe han querido reportar sobre Venezuela, pero si hay este tipo de control, de permisividad, incluso podrían haber invitaciones. Entonces, bueno, suele pasar esto, ¿no? Que quizás a nivel internacional se habla 50 y 50%. 50% de las cosas buenas, 50% de las cosas malas, ¿no? Y eso quizás es lo que busca precisamente la administración de Delcy Rodríguez. El chavismo se ha encargado de capacitar dentro y fuera del país a su ejército de comunicadores o equipo de comunicaciones. Normalmente lo llaman ejército de comunicadores. Esto es como para perfeccionar redes de operadores con el fin de difundir narrativas, derribar campañas, desprestigiar actores que no sean afines a la propia tolda roja y posicionarse, ¿no? Lograr un posicionamiento bueno en redes sociales, y es algo que no hacen desde ahorita, es algo que vienen haciendo desde que las redes sociales son fundamentales en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tan decisiva es esta infraestructura para sostener la propaganda chavista hoy en día? ¿Cómo se conectan las operaciones digitales que ustedes han documentado en Venezuela a esto? ¿Y qué tan importante es el reconocimiento? O sea, es para el reconocimiento, la legitimidad y el posicionamiento internacional. Mira, aquí ha cambiado algo y hay que hablarlo con sinceridad. Los principales enjambres y las principales guerrillas comunicacionales
que estaban operativas en Venezuela, asociadas al gobierno de Nicolás Maduro, antes del 3 de enero, en la actualidad no están funcionando como antes. Ocurrió algo, bueno, sabemos que una de ellas estaba vinculada con el antiguo, digamos, la gestión del antiguo ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. En la actualidad no funciona, no está operando. Muchas de esas personas ya no están trabajando allí cuando entró Miguel Ángel Pérez Pirela como ministro. Esa sería la primera guerrilla comunicacional importante. La segunda es la relacionada con Alex Saab y con un portal de noticias o un portal informativo vinculado con esta persona. Nosotros la vemos muy debilitada, la vemos de alguna manera que no está haciendo las mismas actividades que antes. Se reconocía fácilmente porque un grupo de personas, de creadores de contenido, reseñaban estos videos en TikTok, en Instagram. Eso ya no está ocurriendo. Y en tercer lugar, creo que es la que más o menos se mantiene en pie, la relacionada con Diosdado Cabello, con el programa Con el Mazo Dando, las personas que están, bueno, que son usuarios o que son televidentes, ¿no?, del programa. Siguen activos, pero no igual que antes. Entonces, yo lo que creo es que a nivel estratégico comunicacional, quizás el Ministerio de Comunicación, o quizás Delcy Rodríguez, no lo sé, pensó que había que cambiar las estrategias, ¿no? Yo creo que esto no significa que vayan a dejar de hacerlo. Claro. ¿Okay? Esto no significa que vayan a dejar de hacerlo, pero sí podrían hacerlo de una manera más discreta. Y esa también es una de las hipótesis detrás de la operación Hispam Online. Hispam Online no tiene una vinculación con ninguna guerrilla comunicacional tradicional en Venezuela, pero sí con una empresa de Big Data y sí con una empresa de comunicación política. Entonces es probable que por allí esté saliendo algo. Ojo, esto no significa que quien esté pagando esto sea la administración de Delcy Rodríguez. Podría ser o no, podría ser un amigo, podría ser la misma empresa tratando de acercarse a la administración de Delcy Rodríguez. Pero es un hecho, ¿no? Ahora, lo que yo sí veo es que han cambiado muchas cosas. Esto no significa que vayan a dejar de existir guerrillas comunicacionales en Venezuela, porque podrían simplemente estar de alguna forma descansando o en la banca, ¿no? Y podrían mandarlas a activarse en algún momento cuando sea necesario. Adrián, hay un punto interesante aquí y es sobre las apuestas del sitio llamado Polymarket. Y es que esto suelen utilizarlo como para guiar una opinión respecto a ellos mismos. ¿Tú qué opinas de eso? Modelo nuevo comunicacional que se está... Bueno, esto es una de las cosas que quedaron de antes. En 2024, nosotros en la campaña de 2024, vimos cómo la imagen de Nicolás Maduro estaba intentando apuntalar su imagen utilizando encuestadoras, pseudoencuestas y pseudoencuestadoras, ¿ok? Polymarket no es ninguna de esas cuatro opciones. Polymarket es básicamente una página de apuestas en línea, ¿ok? En la cual personas, bueno, dicen, yo creo que Delcy Rodríguez, o entre estos políticos, yo creo que Delcy Rodríguez estará al final del año, ¿no? Eso no es válido como encuesta. Podría ser llamativo para algunas personas si le dicen, mira, hay una página de encuesta que dice que Delcy Rodríguez podría llegar. Ahora, cuando tú indagas en cómo funciona esa estadística, te das cuenta que el número varía, fluctúa de acuerdo a las apuestas que se están haciendo. Esas apuestas son de personas que tienen ciertos intereses, ¿ya? Por lo tanto, puede ser manipulable este tipo de número. Si hay un actor con dinero, podría agarrar y podría pagar para manipular ese porcentaje, ¿no? Cosa que ya hemos visto que ocurrió con encuestas durante 2024. Pero eso es otro tema. El punto es que en Polymarket nosotros vimos como, por ejemplo, quienes estaban dictando el ritmo de esa estadística no eran más de 100 personas. Eran 100 personas apostando, poniendo dinero. Bueno, había unos que ponían $100, habían otros que ponían 200, la mayoría ponían entre 5 y $10. Eso no es una muestra estadística real. Entonces, por eso es que es de alguna forma propaganda. O sea, no es mentira que ese número está en Polymarket, pero en ningún caso eso es un número válido. Claro, no es válido para tomarlo como encuesta, sino es para pasó esto en esa página. Claro, pero es muy útil a nivel de propaganda. Miren, están diciendo esto, ¿no? Pero bueno,
esa forma parte también de lo que hay que explicarle a los usuarios y a los venezolanos. Mira, eso realmente no es ni siquiera una encuestadora y es básicamente una cifra muy manipulable. La prensa nacional. Adrián, en Venezuela estamos viendo un cambio de estructura comunicacional en cuanto a la televisión nacional en sí. Por ejemplo, Venezolana de Televisión moderó su tono confrontativo, un tono que venía teniendo desde hace al menos 10 años. Y recientemente vimos que Venevisión introdujo en la parrilla un nuevo noticiero estelar con figuras que son bastante pesadas y los contenidos que han venido publicando desde más o menos mediados del 3 de enero son un poco más equilibrados. Meten a María Corina Machado, también mencionan a Delcy Rodríguez, mencionan cosas buenas del gobierno, cosas malas, o sea, tienen una línea como que un poco diferente a la que vimos hasta diciembre. ¿Esto es una señal de adaptación o se puede tomar como una señal de apertura a los medios venezolanos? No, yo creo que esto es una señal de alguna forma de necesidad. No se puede ser radical durante todo el tiempo, pero eso no significa que sean necesariamente... Quiero decir, yo creo que es más provechoso tener programas de este tipo, que igual van a tener control, a no tenerlo, ¿ok? Porque de alguna manera tú, bueno, le das cabida a algunos periodistas que son importantes, que tienen sus seguidores. Sin embargo, si se establecen límites y si no se hablan sobre algunas cosas, sigues teniendo control. Entonces es una forma un poquito más abierta de ejercer el mismo control. Bueno, vamos a ver si en las próximas semanas estas personas pueden hablar de forma libre, pueden hacerle las preguntas que tienen que hacerle a los políticos, a las figuras políticas que vayan a entrevistar. Realmente pueden hablar con libertad o van a estar recibiendo exhortos, tal como ha ocurrido por años, cuando en los medios de comunicación, en radio, prensa y televisión, se habla sobre cosas que al poder no les gusta que hablen. Adrián, ya para finalizar, quisiera que nos dieras como una conclusión. Tú, desde tu posición en Cazadores de Fake News, que tienen un trabajo bastante pesado porque se dedican a eso mismo, cazar lo que no es real y verificar lo que es real, algo que se ha perdido en cierta forma en el periodismo venezolano. Han salido N cantidad de medios, vamos a decirles independientes, que a veces dicen algo y como que no se toman el tiempo de poderlo verificar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto y todo lo que hemos hablado, ¿cuál es tu conclusión hacia el tema comunicacional venezolano y la estrategia que está liderando en este momento Rodríguez, ya que nos vamos a tener los venezolanos en este momento? Mira, yo creo que en este momento es importante rescatar todas las lecciones aprendidas que se han acumulado durante años en el contexto de la desinformación y la propaganda y tratar de como que predecir qué es lo que podría ocurrir, ¿ya? Creo que es muy importante que los medios de comunicación, el periodismo venezolano, los creadores de contenido, o sea, estoy diciendo en general todas las personas que quieran comunicar lo que está ocurriendo en Venezuela, yo creo que no es un momento de bajar la guardia, porque tengo la impresión de que muchas personas piensan, sobre todo a nivel internacional, ojo, que ya esto cambió y que no hay necesidad de tener cuidado. Yo creo que, bueno, en estos 3 meses hemos visto suficientes cosas como para darnos cuenta que la propaganda y la desinformación continúa y hay un énfasis mucho mayor en propaganda sin necesidad de mentir, pero que tiene otras herramientas, digamos, estrategias engañosas o técnicas engañosas, ¿no? Por ejemplo, esto de los periodistas que realmente no son periodistas, sino actores que viven en Argentina, que estaban narrando noticias verdaderas, muy recortadas sobre Delcy Rodríguez, es un nivel distinto de complejidad, ¿ok? El uso de este tipo, por lo menos en este momento, sería más o menos lógico que utilicen las mismas encuestas o la estrategia de las encuestas, ¿no? De las encuestadoras. Bueno, cosas que no realmente son mentiras, pero sí pueden servir para manipular. Entonces es necesario retomar o rescatar todas esas lecciones aprendidas
porque este es un momento muy delicado y yo creo que es idóneo precisamente para manipular a los venezolanos de esta forma. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, a ayudarnos a entender un poco más de este movimiento comunicacional que tenemos, porque no solamente es la política en sí, ni la economía, ni la energía, no, también tenemos que estar conscientes de que tenemos una posición en las comunicaciones, que sin comunicación no existe nada de esto, y que tenemos que entenderla para poder saber a qué atenernos en un futuro que no es muy lejano, o sea, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser hoy mismo. Muchísimas Así gracias. es. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, esto es la continuidad de una maquinaria que priorizó sobrevivir para sostener su relato. Venezuela vive en un momento donde la información libre se ve en una apertura estratégica, pero con recelo. Y la narrativa oficialista se multiplica sin fronteras y se vende para agradar. El reto para periodistas y ciudadanos es reconocer los puntos de desinformación o de manipulación de la información y desmontarlos, porque solo de esta manera se podrá recuperar un espacio público donde la verdad tenga más fuerza que la propaganda. ¿Qué papel creen ustedes que debe jugar la ciudadanía y los medios de comunicación nacionales e independientes para enfrentar esta maquinaria de propaganda y recuperar el espacio público? Gracias por acompañarnos en este especial en Impacto Venezuela y recuerden que la conversación no termina aquí, por eso los invitamos a responder la pregunta y dejar sus comentarios acá y por supuesto también seguirnos en nuestras redes sociales @ImpactoVE y visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com. Soy Katherine García, nos vemos en una próxima oportunidad.